Iniciar grabación. Bueno, entonces hoy nos toca empezar, si vieron el cronograma, con el tema 6, sistema de partículas, colisiones. Yo les decía que en este tema nosotros íbamos a terminar de redondear las cuestiones, sobre todo que hemos estudiado en dinámica, donde nosotros decíamos que estábamos estudiando una partícula y a la cual esa partícula había tenido un montón de características que le poníamos, o sea, que a nuestros objetos, y nos daba lo mismo que sea un avión, una pelota, o la mesa, o el auto, lo que sea, nosotros le pusimos algunas restricciones a nuestro modelo físico como para hacerlo más simple. Bueno, lo que vamos a demostrar en lo que es... No te preocupes, Juan Pablo, la asistencia yo igual la tomo. Esa prueba que había hecho la otra vez al final no funcionó bien, así que simplemente la estoy tomando yo a través de los registros que hace el sistema. ¿Sí? Ah, tenemos práctica hoy, tienes razón. Uy, perdón, la gente de la comisión de la tarde tiene clase. Y otro chico dice a las 21. Bueno, ¿terminan a las 21? ¿Les parece a las 21, chicos? ¿Sí? Listo. Se anota. Ahora en el recreo, antes de que vamos al recreo, me hacen acordar que arme el Collaborate. O si no, lo podemos dejar también, estaba pensando, ¿no? Para las clases del miércoles. No, hoy también hay tutoría. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a alargar también algo en tutoría, ¿ok? Y así podemos terminar no tan tarde esta noche. Porque acuérdense que somos 170 los que me van a venir a preguntar. Bueno, entonces, tendríamos uno. Hoy es de 14 a 15 la tutoría, ¿verdad? Bueno, en esa hora también voy a acompañarlos con las consultas, si quieren, del parcial, porque los voy a poner a la mediodía, ya van a estar. Y también esta noche a las 21, ¿ok? ¿Listo? Bueno, les decía que con este tema íbamos a redondear y ahora van a entender por qué nos daba lo mismo, que sea un puntito, o sea, una partícula, una masa puntual, o que sea un objeto extenso. Desde el punto de vista de la energía, hay que tener en cuenta que en realidad cuando el objeto no es una masa puntual, sino que es un objeto que consta de diferentes partes, hay que tener cuidado si uno no debe considerar los movimientos relativos de esas diferentes partes. A ver, por ejemplo, consideremos, cuando hablo de energía, ¿no? El cuerpo, una persona que camina normal. Cuando uno camina normalmente, ¿qué hace? No solo se está trasladando haciendo pasos, sino que acompaña con los brazos, como si fueran péndulos, ¿está bien? Y aunque mantenga el resto del cuerpo vertical y mirando la cabeza hacia adelante, al menos se están moviendo las piernas y por separado los brazos. O sea, uno podría pensar que está hablando de un sistema de partículas, ¿o no? Un sistema de partículas que consistiría en lo que es el torso, las dos piernas, bueno, torso y cabeza, y los dos brazos. Fíjense en que se mueven de manera diferente, por lo tanto ahí tenemos un sistema de partículas y ahí tenemos que ser más cuidadosos con el tema de cómo trabajar con las consideraciones energéticas, ¿ok? O sea, todo lo que vimos en el tema 5. En este tema nosotros redondeamos y digamos que con este tema estamos terminando lo que serían las bases de la mecánica, del estudio del movimiento de los cuerpos, dentro de lo que es la mecánica, la mecánica clásica. Porque después el tema 7 y el tema 8 son aplicaciones de todo lo que aprendieron acá. Y eso me lleva a decirles algo que se los voy a recalcar en las consultas del parcial. Chicos, cuando ustedes vean los resultados del parcial, van a encontrar ejercicios con A y ejercicios con R. Con A quiere decir aprobado el tema, porque es uno por tema, y con R quiere decir reprobado el tema. No asustarse de ninguna manera, porque cuando ustedes rindan el segundo parcial, por lo menos el tema 2, el 3 y el 4,
podrían llegar a superarlo con lo que ustedes rindan, por lo que les estoy diciendo, porque con el tema 6, con el 7, con el 8, y incluso con el 5, nosotros de alguna manera estamos haciendo una segunda vuelta de lo mismo que vimos en el 3 y en el 4. Y recalco 3 y 4, ¿por qué? Porque el 1 es el tema de errores de medición y bueno, el que lo tenga que recuperar lo va a tener que recuperar sí o sí, porque no les volvemos a tomar en el segundo parcial sobre eso, ¿ok? Entonces, hay que quedarse tranquilo, no asustarse, porque por ahí superan todos los temas, salvo el ejercicio 1, y no tendrían que recuperarlo. Pero eso significa que se tienen que poner a repasar, porque todo lo que hacemos, como les decía, el tema que sigue, los dos últimos temas del programa, son temas de aplicación concreta de todo lo que vimos hasta ahora. Entonces necesitamos volverlo a repasar para poder hacer bien. Bueno, dicho todo esto, largamos entonces con este tema y vamos. Una cosita más, si se fijan en el cronograma, por favor, ese lo tienen que estar mirando constantemente. El próximo sábado de 10 a 12 estaría dando la clase teórica del día 12 de octubre, porque me tocaron muchos feriados este año, así que esa clase se va a tener que recuperar, ¿ok? Vayan organizándose. Bueno, ahí vamos con lo que es el tema de los sistemas de partículas. Como les decía recién, el cuerpo humano, en el solo hecho de caminar, nosotros lo podemos considerar como si fuera un sistema de 5 partículas. Dijimos torso y cabeza. Si quieren, separemos la cabeza por aparte. Todo lo que es el torso, la cabeza, los 2 brazos y las 2 piernas. No nos pongamos a pensar que cada uno de esos miembros tiene un montón de huesos en la mano, los huesos del antebrazo, del brazo. No, simplemente lo consideremos así como en forma general. Entonces estamos hablando de un sistema de partículas. Ahora, yo decía, caminamos, del solo hecho de caminar, si yo miro mi centro de gravedad, donde estaría aplicada la fuerza peso. Manuel, parece que llegaste recién. Manuel, dijimos que van a estar al mediodía. Termina la clase y termino de resolver la cuestión. Tuvimos un problemita con un docente que no pudo, recién me los mandó. Harán 15 minutos y no me dio el tiempo para hacerlo antes de que empiece la clase, ¿ok? Porque había que cargar las notas por carrera y todo eso. Casi, les digo, ¿no? Tenía 2 de los archivos. Civil industrial ya estaba, pero para no tener problemas no lo quise hacer antes de la clase, para que todos tengan a la vez su resultado, ¿ok? A las 14 en la clase de tutoría y a las 21 vamos a tener instancias como esta en las cuales van a poder preguntar, ¿sí? Listo, entonces ahora vamos con la clase. Porque estos son los temas del segundo parcial y ya hay que enchufarse con el segundo parcial. Entonces decíamos, un sistema de partículas. Bueno, vamos a definirlo como que es un conjunto de partículas que interactúan. Y fíjate en el cronograma o en el archivo que dice organización. Juan Pablo, ya casi estamos al finalizar y todavía no sabe a qué hora la tutoría de los lunes. Ahí está, gracias María. Pero es que necesito que sepan esas cosas. Se supone, entonces, obviamente, no han consultado nunca, no han entrado nunca. Ni cuando les hice, no me acuerdo qué hicimos. Hicimos clase de consulta, les tomó coloquio y todas esas horas, Juan Pablo. Bueno, listo. No quiero renegar, pues. Me están haciendo renegar. Sistema de partículas, entonces, para nosotros va a ser un conjunto de partículas que interactúan entre sí. Y ese conjunto además interactúa con otros cuerpos. Volvamos al ejemplo de yo caminando, temprano, hoy, salgo a caminar. Entonces, yo puedo considerar a mi cuerpo, en principio, en forma general, como 5 partículas. Cabeza, tronco, me hace acordar la canción de los niños, brazos y piernas. Es un sistema de 5 partículas. ¿Cómo interactúan entre sí? Y están ligadas a través de las articulaciones al torso, ¿no? ¿Sí? Bien. Por eso es que se llama un sistema de partículas, ¿ok? Por ejemplo,
si yo soy un sistema de partículas y María pasa a mi lado, ella moviendo así, su brazo como péndulo, acompañando su caminar, el brazo de María no tiene nada que ver conmigo como sistema de partículas, ¿ok? Pero sí interactuamos por atracción gravitatoria, que es muy débil esa fuerza, o sea, no vamos a tener problemas, es como que casi no interactuamos, pero sí interactuamos yo como sistema con el piso, con la Tierra, que sigue haciéndome una fuerza aplicada al centro de gravedad, igual a la masa por la gravedad, masa de mi cuerpo por la gravedad, el piso me aplica una fuerza normal, o sea, el sistema de partículas son partículas que están ligadas entre sí a través de fuerzas, pero además también pueden interactuar con el resto del universo, ¿ok? Acá, por ejemplo, ponemos otro ejemplo que parece ser, que podría llegar a reforzarnos el concepto este. Sistema solar. Nosotros lo consideramos el sistema solar y es un sistema de partículas constituidos por el Sol, todos los planetas con sus satélites naturales. Cuando digo satélites naturales, por ejemplo, me refiero a la Luna, que es el satélite natural de la Tierra. Júpiter tiene como veintitantos satélites naturales y así, ¿no? Marte, por ejemplo, tiene 2. Dentro del sistema solar también tenemos lo que se llaman los asteroides, que son un conjunto de partículas de mayor o menor tamaño que están entre Marte y Júpiter. Hay toda una zona que se llama el cinturón de asteroides. Y cometas como Halley, como el que había hace poco, ¿se acuerdan? Que al final nunca lo pudimos ver a simple vista. Esos cometas, hoy hay otras, las 21, sí, María. Y todo eso que estamos viendo forma parte de lo que se llama un sistema de partículas. Fíjense que ahí ya pasamos de 5, que era mi cuerpo, como que lo dividía en las partes del cuerpo para considerar un sistema de partículas, a un montonazo. Pero es un sistema de partículas. Ese sistema, todas esas partículas interactúan entre sí. Todas esas partículas están ligadas a través de la fuerza de atracción gravitacional, de atracción gravitatoria. Ah, sí, María. De atracción gravitacional entre ellos que hacen que el sistema solar permanezca como sistema solar. Si no existiera esa fuerza, andaría la Tierra por un lado y si se aleja del Sol ya estamos fritos, ¿no? Y que ya no tenemos la luz solar que forma parte de nuestra naturaleza, es importante para nuestra naturaleza hoy, sobre todo en esta época en la que nos dicen salgan a tomar para procesar mejor la vitamina D y defendernos mejor de este bicho tremendo que es el COVID. Bueno, entonces, si nosotros tenemos definido nuestro sistema de partículas, lo que queremos hacer es estudiar el movimiento de ese sistema. Cuando nosotros estudiamos una sola partícula, o en nuestro modelo que hicimos, nosotros lo hemos estudiado considerando el efecto de las fuerzas a través de la segunda ley de Newton. Estas fuerzas eran fuerzas externas. Pensemos, por ejemplo, en mi cuerpo. Si yo ahora lo veo no como una partícula, sino como un sistema de partículas, ¿sí? ¿Por qué digo que las fuerzas tengan que ser externas? Imagínense, y ustedes si quieren van haciendo la experiencia conmigo, que se agarran del cabello y quieren tirarse para arriba. ¿Se están pudiendo levantar? Vaya, si no quieren agarrarse del cabello, agárrense acá del cuello, ¿viste? Así como cuando eran chicos y la madre les agarraba justo de acá atrás de la camiseta porque se estaban por caer. No pueden, no pueden porque esa fuerza sería fuerza interna al sistema de partículas, ¿se entiende? Bien, tiene que venir alguien, como cuando era chico la mamá, y lo agarra de ahí, ¿ok? Bien, y lo levanta. Tiene que ser una fuerza externa. Así que cuando hablamos de la segunda ley de Newton, y en el caso de una partícula no nos decíamos porque al ser una partícula no había forma de pensar en que hubiera fuerzas internas porque la partícula era lo más chiquito, se dan cuenta, imposible de dividirla. Entonces, la segunda ley de Newton, y voy a agarrar la manito, nos dice que la resultante de las fuerzas externas aplicadas a un cuerpo es igual a masa por la aceleración. O sea que una resultante
de fuerzas no equilibrada, o sea que no nos da cero, hace que un cuerpo de masa m adquiera una aceleración a, segunda ley de Newton. Pero hay aplicaciones donde no es posible aplicarla así como está escrita y como vimos en el tema 4. Lo que nosotros necesitamos es reformularla. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le doy o si yo cuando salgo a caminar esta mañana, en el camino compro una bolsa de azúcar, una bolsita de 1 kilo. Y cuando vengo caminando para llegar a mi casa a tomar el desayuno antes de darle las clases a ustedes, que necesitaba el azúcar, resulta que tenía un agujero, yo la traía colgando en la mano, traía un agujero. ¿Y qué pasó? Todo el camino viene perdiendo el azúcar, ¿o no? ¿Qué pasa con esa masa? Esa masa no era constante, que es lo que hemos aplicado antes. Esa masa era una masa que ha ido variando, ¿o no? Probablemente si no me doy cuenta de que está disminuyendo el peso, llego a mi casa con la bolsa vacía, ¿no es cierto? Bueno, entonces a ese sistema yo no lo puedo estudiar. Un sistema de masa variable, yo no lo puedo estudiar considerando la segunda ley de Newton así escrita. Vamos a usar la segunda ley de Newton, pero escrita de otra manera. Escrita en términos de una nueva magnitud física que vamos a definir ahora, que se llama cantidad de movimiento o momento lineal. En algunos textos, los más antiguos, lo pueden encontrar como impulso lineal. Ojo con eso porque impulso o impulsión viene del latín en realidad, pero es el momento lineal. Y ya vamos a ver por qué se llama momento lineal. A mí me gusta decirle cantidad de movimiento, ¿ok? Bueno, entonces nosotros vamos a ver que necesitamos reformularla para poder aplicarla a ciertos sistemas, ¿ok? Bien, ahí venimos entonces con ver qué es esta nueva cantidad y cómo reformulamos a la segunda ley de Newton. En realidad no la vamos a reformular nada, en realidad la vamos a ver como la mostró Newton en su publicación original. Él no habló de las fuerzas, ¿ok? Él habló de la cantidad de movimiento y de la variación de la cantidad de movimiento, de la impulsión, justamente. Tenía que ver con esto de la cantidad de movimiento o momento lineal. A partir de la segunda ley, y considerando la masa constante como hasta ahora, si nosotros escribimos, fíjense ustedes, a la segunda ley, y escribimos a la aceleración como la variación temporal de la velocidad, su derivada, entonces estamos encontrando que la fuerza resultante, como la masa es constante, si la masa es constante la puedo meter adentro de la derivada, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que me queda la derivada de esta cantidad. Esta cantidad que es la masa por la velocidad. Cuando digo velocidad es un vector, acuérdense. Entonces, lo que dice la segunda ley de Newton, puesta en términos, o puesta de esta manera, es que la fuerza neta es igual a la derivada temporal de un nuevo vector, cuya magnitud es el producto de la masa por el módulo de la velocidad, cuya dirección y sentido es el de la velocidad, y se denomina cantidad de movimiento o momento lineal. Lo vamos a representar con la letra P. Y no me pregunten por qué, es porque no alcanzan las letras, ya dijimos eso. Entonces, esta nueva cantidad, que es la cantidad de movimiento, es el producto de la masa por la velocidad. Es un vector. Fíjense, encontramos una nueva magnitud física que depende tanto de la masa como de la velocidad. La anterior, ¿cuál era? Que no dependía de la velocidad, sino de la rapidez o del módulo de la velocidad. ¿Cuál es la que vimos en el tema 5? ¿Qué dependía tanto de la masa como de la velocidad? No, Facundo. En el tema 5. Ya voy a volver a contestarte a vos una cosa, Facundo. Ahora estoy dejándolos pensar. Tema 5, a ver.
Dijimos que era muy importante y se relacionaba con la fuerza. Bien, bien, Héctor. La energía cinética. ¿Se acuerdan que dijimos que era el teorema de la energía cinética o teorema de las fuerzas vivas? Y ahí te contesto algo, José, Facundo José, Anuch Tirante. La fuerza es una medida de reacción entre cuerpos. Que la resultante de la fuerza sea igual a la masa por la aceleración es una relación matemática, esa igualdad. Porque M por A dijimos que no es fuerza, ojo, ¿no? Lo que decimos es que un conjunto de fuerzas aplicado a un cuerpo, cuya resultante es distinta de cero, hace que ese cuerpo se acelere. ¿Me entendiste o no? ¿Sí? La diferencia. Bien, mientras que la energía cinética la habíamos definido como un medio de la masa por la rapidez o módulo de la velocidad al cuadrado, ¿ok? Bien, ahora encontramos otras en las que importa la masa e importa la velocidad. Esta nueva cantidad es un vector, chicos. Su dirección y sentido es el mismo que el de la velocidad. Sus unidades serán las de kilogramo por la masa, con lo que medimos la masa, por unidades de velocidad. Y si el movimiento es en 3 dimensiones, y tendremos componente X, componente Y, componente Z de velocidad, por lo tanto tendremos 3 componentes del vector P, ¿ok? Del vector cantidad de movimiento. Seguimos. Bueno, entonces veamos cómo es que realmente Newton presentó a la Real Academia en su momento, estamos hablando del 1670 y pico, las leyes de Newton. ¿Está bien? Después que la manzana le cayó en la cabeza y toda esa historia. La presentó de la siguiente manera. Dijo, si una partícula es libre, o sea, está en equilibrio, ese equilibrio ya sabemos que puede ser estático o dinámico, su cantidad de movimiento permanece constante. Esa las presentó como la primera ley, o ley de inercia. O sea que la ley de inercia significa cantidad de movimiento constante para una partícula. La resultante de la fuerza es igual a la variación, fíjense acá está, de la cantidad de movimiento respecto del tiempo de la partícula. ¿Está bien? Nosotros ahorramos la notación, fíjense en acá, del lado izquierdo puse desde I igual a 1 de todas las fuerzas que actúan en la partícula, igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Bueno, después escribo directamente así, ¿está bien? Esto es todas las fuerzas que actúan en la partícula. Sobre todas hay que trabajar siempre, sumar siempre. Y tercera ley, que para un sistema de dos partículas aisladas, la variación de la cantidad de movimiento de una de ellas es igual a la opuesta, y opuesta a la, a la variación de la cantidad de movimiento de la otra. ¿Qué quiere decir un sistema aislado? Un sistema aislado, en este caso de dos partículas, dibujé acá y le hice esta elipse celestita alrededor para decir que no interactúa con el entorno. Entonces, por ejemplo, si yo hablaba del sistema de partículas, cuerpo de la profe que va caminando por la senda peatonal para hacer deporte, yo vivo acá en Cerrito, voy caminando por ahí, sistema de 5 partículas, cabeza, tronco, 2 brazos y 2 piernas, no soy un sistema aislado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre ese sistema de partículas actúa la gorda con una fuerza de peso. La superficie de la Tierra en la que estoy parada con una fuerza normal. ¿Se dan cuenta o no? Que la puedo dividir en cada uno de los pies. Es más, cuando estoy caminando, fíjense que la normal, hay un momento que en un pie vale 0 y está todo en el otro pie y así sucesivamente, ¿no? No es lo mismo que estar parados sobre los dos pies o sobre uno solo del pie. Eso lo vamos a ver en el tema 8. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que el sistema no interactúa con el entorno, o sea que las únicas fuerzas que actúan acá son las fuerzas de interacción entre la masa 1 y la masa 2 para este sistema, porque si no hubiera una fuerza de interacción entre ellas, no serían un sistema. Sería como hablar del colectivo 5 que va del centro a la Católica y del 6 que va del centro a la UNSA. No tiene nada que ver uno con el otro, por más que haya un montón de pasajeros y todo lo que... ¿Se entiende lo que quiero decir? No puedo mezclar. Entonces, para que sea
un sistema de partículas debe haber alguna interacción. ¿Eso qué significa entonces? La tercera ley de Newton dice que cuando varía la cantidad de movimiento de una, automáticamente varía la de la otra de forma igual y opuesta. Y eso es porque cuando hablamos de un sistema de partículas, la fuerza total que actúa en el sistema de partículas va a ser las fuerzas que actúan sobre la partícula 1 más las fuerzas que actúan sobre la partícula 2, y esto, como son fuerzas externas las que estoy poniendo acá, esto va a ser igual a 0. Y en realidad no necesariamente son las fuerzas externas nada más. Fíjense en que las fuerzas internas serían fuerzas que cumplen la tercera ley. O sea, si M1 le hace una fuerza a la 2, ¿qué hace la 2? ¿Qué dice la 2? Facundo. Ay, trabajo, Dios. Si la fuerza 1 le hace una fuerza a la fuerza 2, que sería la acción, ¿qué pasa, Facundo? Automáticamente ahí. ¿Ah? Una reacción. La fuerza 2 le hace una fuerza igual, pero de sentido contrario a la 1. Esas dos fuerzas, cuando yo las sumen, como son dos vectores iguales, cuando yo sume la del sistema, ¿no? Porque al sistema de partículas hay que sumar todas, como son iguales y de sentido opuesto, se van a anular. Por eso en el sistema aislado, la resultante de las fuerzas es 0. Las externas son 0 por ser aislado y las internas, entre ellas, se anulan, ¿sí? Bien, en este caso solo dos partículas, después vamos a ver qué pasa con 3 y así sucesivamente. Bien, una cantidad que tiene que ver con la cantidad de movimiento, una nueva magnitud física, es lo que se llama el impulso de una fuerza. Fíjense ustedes que además existe lo que se llama un teorema, que es el del impulso y la cantidad de movimiento. Vimos que relaciona la masa con la velocidad, y cuando digo velocidad me refiero al vector, igual que la energía cinética en el tema 5, esto es lo que recién hemos discutido. Y la idea es determinar qué diferencia fundamental hay entre la energía cinética y la cantidad de movimiento. Ambas tienen la relación de la masa y la velocidad. ¿Cómo vamos a ver cuál es la diferencia? Primero que nada, la cantidad, la más importante, que es matemática, si quieren, es que la cantidad de movimiento es un vector y la energía cinética un escalar. De ahí no pueden confundir. Pero veamos conceptualmente cuál es la diferencia fundamental. Vamos a considerar una partícula de masa m sobre la que actúa una fuerza neta durante un intervalo delta de t. Definimos al impulso de una fuerza como un vector j, que se define como el producto de la fuerza neta, la resultante, fíjense ustedes, de la fuerza sobre la partícula, por el delta de t. ¿Ok? Eso es lo que llamamos impulso. Entonces, fíjense ustedes acá de esta nueva cantidad que es vectorial, que tiene las unidades de fuerza por tiempo, ¿verdad? Acá tenemos las unidades de fuerza por tiempo, o sea, Newton por segundo. Fíjense ustedes, si supongamos que ustedes consideran la misma fuerza aplicada a un cuerpo, fíjense en que el impulso es diferente si yo lo aplico en 0,2 segundos o si lo aplico durante un segundo, ¿verdad? Es más grande cuanto más grande sea el tiempo. Y por ahí yo dejo fijo el tiempo y tengo fuerzas de distintas magnitudes, entonces el impulso también variaría. Si yo tengo ahora en cuenta la segunda ley de Newton, que dijimos que a la fuerza la expresamos en términos de la derivada temporal de la cantidad de movimiento, expresaremos a esta fuerza como la variación de la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Dividido el delta t. Por lo tanto, lo que vemos es que el impulso se define como la variación de la cantidad de movimiento de esa partícula. ¿Está? Fíjense, yo tengo una partícula en reposo, supongamos sobre la mesa, mi mate, le aplico una fuerza, o sea, lo empujo, y a esa fuerza la aplico durante un determinado tiempo, el impulso de esa fuerza sobre el mate va a ser, la cantidad de movimiento inicial es 0, porque estaba quietito mi mate, ¿verdad? Y la final, cuando terminé de aplicarla,
tendrá un determinado valor. Bueno, el impulso que yo le di con esta fuerza que apliqué con mi dedo va a ser la cuenta de hacer esa diferencia de la cantidad de movimiento. Bien, ahí estamos hablando de la reacción. Ok. Entonces, fíjense en que esta cuestión es simplemente aplicar la segunda ley de Newton expresada en términos de la variación de la cantidad de movimiento, así como don Sir Isaac lo hizo allá por el siglo XVII, ¿ok? A finales del XVII más o menos. Y escribimos esta nueva cantidad física como el impulso de la fuerza. Ustedes van a hacer algunos problemitas ahí en la guía, que ya está todo subido. También les he subido un apunte teórico para que lean y vean estas demostraciones, cómo se llega a esto, o justificaciones, tal vez algunos detalles, ¿ok? De estas cuestiones. Continuamos con el tema del impulso y lo que sería el teorema del impulso. Y este teorema es válido aunque la fuerza no sea constante. Y acá empieza a aparecer la cuestión interesante de estas formulaciones. Dijimos que la ley de Newton expresada en términos de la variación temporal de la cantidad de movimiento nos permite trabajar con masas variables, por ejemplo. Si la masa es variable, las fuerzas también son variables. Y eso es lo importante o lo interesante de esta nueva formulación o del uso de esta nueva cantidad. Entonces, lo que nos dice el teorema del impulso y la cantidad de movimiento es que la integral definida en un tiempo entre T1 y T2 de la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula diferencial de T, fíjense en que si nosotros escribimos en términos de la segunda ley de Newton y la cantidad de movimiento, la fuerza neta se escribiría como la derivada del impulso neto. Fíjense en que esta P o cantidad de movimiento neta es una P mayúscula, ¿no? Respecto del tiempo. Y esta P mayúscula son la suma de las cantidades de movimientos individuales de las partículas, la P1 y la P2, vectorialmente. Fíjense en la placa anterior acá, hablábamos de la diferencia de las cantidades de movimiento. Estas son minúsculas, ¿ven? Para cada partícula es minúscula. Cuando hablamos del sistema, o en este caso de las dos partículas, perdón, de la cantidad de movimiento antes y después, cuando hablamos... Ah, no, acá estamos hablando de una sola partícula, perdón, disculpe. Retrocedemos, rewind. Acá estamos hablando de la fuerza y no sé si parece mayúscula o minúscula, pero estamos diciendo que escrita la fuerza en términos de la cantidad de movimiento o su variación temporal, directamente estamos describiendo aquello que allá lo habíamos hecho en forma de deltas, ahora en forma instantánea. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice el tema del impulso y la cantidad de movimiento. Nos dice que el impulso de fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Este impulso es una integral definida, así, definido. ¿Está bien? Y esta fuerza dijimos que podría ser variable, no necesariamente es una fuerza constante. Entonces, fíjense en que lo que se dibuja acá es cómo variaría la fuerza en un determinado delta de t o intervalo de tiempo T2 menos T1. Supongamos que nuestra fuerza varíe según esta curva rosa en función del tiempo, ¿está? Bueno, lo que nosotros estamos calculando con esta integral, que es el área debajo de esta curva, ¿verdad? O sea, estaríamos diciendo que el impulso es el área debajo de esta curva. Pero ¿cómo hacemos para encontrar la forma matemática de esta curva? ¿Cómo varía la fuerza en función del tiempo? No es simple. Imagínense ustedes, agarro o se me cae un huevo al piso y quiero saber cuál es el impulso de la fuerza que rompe el huevo. Y se rompe en fracciones de segundo. Entonces imagínense que no tengo un sensor que me permita medir tan rápido cómo ha variado la fuerza. Lo único que sí sé cuando se rompe el huevo o cualquier cosa que se caiga y que se rompa, es que el impulso de la fuerza que lo rompió es algo muy grande, o sea que esa fuerza es grande, dura muy poco tiempo y tiene un impulso que es proporcional al tiempo que duró, que es el que hace que se rompa el cuerpo. ¿Está bien? Como yo no puedo relevar los datos para tener esta curva, lo que uno hace es trabajar con un valor promedio, digamos el valor medio de esta curva, de la fuerza,
o sea que sería el área de este rectángulo, que sería equivalente al área debajo de toda la curva rosa. Por eso escribimos que el impulso sería la fuerza promedio durante el tiempo delta de t, o sea, t2 menos t1. ¿Ok? Sea, cuando yo hable de una fuerza impulsiva, voy a decir que es una fuerza que dura poco tiempo, muy poco tiempo, pero que tiene un valor muy, muy grande, ¿ok? Por ejemplo, cuando explotan las cosas también ocurren este tipo de fuerzas que se llaman impulsivas, que duran poco, pero que son muy grandes, ¿estamos? ¿No? Y varía muy rápido, de 0 a un valor en grande y vuelve a ser 0 en muy poco tiempo. Eso sería una fuerza impulsiva. Y mido, entonces, este efecto de la fuerza en el tiempo que uno la aplica a través del impulso. Veamos entonces una cuestión relacionada con la conservación de la cantidad de movimiento. Vieron que nosotros en el tema anterior que nos resultaba interesante encontrar conservación de ciertas magnitudes porque nos permiten resolver mejor los problemas y deben haberlo hecho durante esta semana. Utilizando la conservación de la cantidad de la energía mecánica, ustedes han resuelto, pero así, algunos problemas que aplicando la segunda ley de Newton hubiera sido mucho más complejos. ¿Por qué? Porque se independizan del tiempo, simplemente ven qué pasa en una posición y en otra. Entonces, hablaban de la conservación de la energía mecánica. ¿Cuándo se conserva la energía mecánica de una partícula? ¿Quién me contesta? Toda la semana estoy trabajando sobre eso. Facundo, María, que son los que me contestan, ¿no? Jerónimo, no, Cabrera, Héctor. Cuando yo hablo de un teorema, tengo que explicitar cuáles son las condiciones para que valga el teorema. Si yo digo que es válido el teorema de la conservación de la energía mecánica de una partícula, ¿qué digo respecto de las fuerzas que actúan sobre esa partícula? ¿Cómo han resuelto los problemas si no tienen claro eso? Vamos, o se han quedado dormidos todos. Sí, que sea igual quiere decir que se conserve, quiere decir que es igual en cada posición que la calcule. Pero, ¿qué tiene que ocurrir para que se conserve? ¿Cómo tienen que ser todas las fuerzas que actúan sobre esa partícula para que se conserve su energía mecánica? A ver, ayuda. Si hubiera fricción, no, Facundo, si hubiera fricción en un cuerpo, ¿se conserva la energía mecánica? Si hubiera fuerza de fricción. No, Lucas, no. Bueno, entonces cuando nosotros vemos la conservación de la energía mecánica decimos, si sobre un sistema o sobre una partícula o todas las fuerzas son conservativas o no actúan fuerzas no conservativas, lo mismo, entonces la energía mecánica se conserva. Bien, entonces ahora vamos a ver qué voy a decir para decir que se conserve la cantidad de movimiento. ¿Se entiende eso? O sea, cuando uno habla de un teorema de conservación de algo, tiene que decir cuáles son las condiciones para que ocurra. Entonces, en el caso de la energía mecánica, que las fuerzas tienen que ser todas conservativas. O al menos que no hayan, en realidad es mejor decir que no hay fuerzas disipativas. ¿Ok? Bueno, consideramos un sistema aislado. ¿Se acuerdan que hace rato dibujé dos bolitas rojas con una elipse azul para representar el sistema aislado? Bueno, este queda más bonito. Tenemos dos astronautas flotando ahí en el espacio. A ver, película que hayan visto de astronautas flotando en el espacio. ¡Ya! No, dice la María Constanza. Avengers. Ok.
Apolo 13. Otra más. A donde esté George Clooney. Interestelar. Ah, bueno, alguna de esas. ¿Quién trabajaba ahí? Ah, Gravedad, esa me gustó. Bueno, cuando la vuelvan a ver, si algún día se les ocurre ver Gravedad, después de todo lo que estamos viendo en esta materia, van a descubrir un montón de errores de física que se cometen en las películas, ¿ok? Pero bueno, son películas. En Gravity o Gravedad, exactamente, tenemos dos astronautas, como en este caso, y se acuerdan que ahí creo que George Clooney y la, ¿cómo se llama? A Sandra Bullock, están ataditos con una cuerdita, me parece. Bueno, fíjense, la cuerda hace la interacción. Acá en mi ejemplo tenemos a dos astronautas perdidos en el espacio. ¿Qué significa? ¿Por qué van a estar aislados ellos? Por empezar se están tocando, así que están en contacto, por lo tanto forman un sistema de dos partículas. Ahí ve. Y está aislado ese sistema por el hecho de que están en el espacio exterior, ahí donde, lejos de todo, por lo tanto no existen fuerzas externas. ¿Está bien? Esa idea de la elipse celeste que les puse allá. Como vimos ahí en esa placa, y voy a volver porque queda a 3 nomás, creo. Ah, no, quedamos más lejos. Acá está. Como vimos acá, decíamos que la variación de la cantidad de movimiento que se produzca en una de ellas tiene que ser por la tercera ley de Newton igual a la otra, pero obviamente el sentido de signo opuesto, ¿verdad? Si en una aumenta, en la otra tiene que disminuir para que su suma permanece constante. Eso es lo que estamos queriendo decir acá. Entonces, uy, por lo que vimos ahí por la tercera ley de Newton, ya me pasé, ¿no? La fuerza de que hace la partícula A sobre B es igual a menos la fuerza que hace B sobre A. Esa es la tercera ley. ¿Está bien? Y estas fuerzas son internas en el sistema, no son externas, porque el sistema no interactúa con el entorno. Entonces, podemos aplicar la segunda ley de Newton a cada partícula por separado y decir que la fuerza que B hace sobre A va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula A respecto del tiempo y que la fuerza que A hace sobre B produce una variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. Esto es expresando la segunda ley de Newton en términos de cantidades de movimiento. Entonces, si yo considero el sistema, yo sé que para mi sistema de dos partículas, la fuerza total va a ser las fuerzas que actúan sobre la partícula A más las fuerzas que actúan sobre la partícula B, que son estos pares de acción y reacción, escrita en términos de la segunda ley de Newton como variación temporal de cantidad de movimiento, reescribiendo, acá porque por propiedad de derivada yo directamente puedo poner la suma, encuentro que esto es igual a 0. Entonces, lo que estoy diciendo acá, si la variación temporal de algo, o sea, si la derivada de una cantidad me da 0, lo que me está diciendo matemáticamente es que esa cantidad es una constante, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Esas propiedades de las derivadas. Entonces, lo que estamos diciendo es que el impulso total o cantidad de movimiento neto del sistema, que es la suma de las dos partículas, permanece constante. Estamos diciendo que se conserva, ¿está? Acá tendría que escribir igual a una constante, ahora lo vamos a escribir en el recreo, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo la conservación de la cantidad de movimiento. O sea, que en el examen final, cuando yo les diga, enuncie el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento, explicitando las condiciones para su validez, ustedes van a decir si sobre un sistema, si un sistema de partículas es aislado, su cantidad de movimiento permanece constante, o sea que sea aislado. Que sea aislado es decir, si la resultante de las fuerzas externas es 0, la cantidad de movimiento permanece constante. Esa es la primera ley de Newton, ¿está? Nada más que ahora hablamos de un sistema de partículas, en esos dos, por lo tanto, tenemos que sumar sus cantidades de movimiento. Bien, ¿cómo estudiamos? Y esto lo necesito porque el práctico, lo primero que van a ver son colisiones, o la aplicación más contundente que vamos a ver nosotros son
las colisiones justamente. ¿Cómo estudiamos las colisiones? Imaginemos que jugamos al billar o al pool, no sé cómo se llama. ¿Qué hacemos nosotros? Primero que nada, le damos impulso, golpeamos una bola y esa bola después choca con otra. Fíjense, ustedes ya tienen una colisión cuando con el taco le pegan a la bola. ¿Sí? Fíjense en que ahí la fuerza es grande, porque ustedes ven que la bola, de estar en el reposo, o sea, tener cantidad de movimiento cero, empieza a moverse con determinada velocidad, por lo tanto, esa fuerza es una fuerza impulsiva. Está aplicada muy poco tiempo, el tiempo que ustedes escuchan el tac, es esto, ya dejan de aplicarle a la fuerza. Pero esa bola ya adquirió la energía necesaria, se mueve y va a ir a chocar con otra. Bueno, yo quiero estudiar el choque entre esas dos bolas. Piensen si lo podríamos hacer por la segunda ley de Newton. Resulta que no, que sería mucho, mucho, mucho complicado. ¿Por qué? Porque la fuerza que produce estas variaciones de cantidad de movimiento es justamente impulsiva, varía rápidamente de cero a muy grande y vuelve a ser cero en fracciones de segundo, entonces yo no puedo aplicar ahí la segunda ley de Newton como la vi en el tema 4, ¿ok? Tengo que aplicarla ahora utilizando estas consideraciones de esta nueva cantidad que es la cantidad de movimiento. Lo que estamos diciendo es que, a ver qué más dice acá, más allá del concepto ordinario que tenemos del choque nosotros de colisión, nosotros vamos a ampliar nuestra... Claro, nosotros tenemos idea de choques, como decíamos recién ahí, cuando pegan las dos bolitas, cuando dos autos se chocan entre sí, dos personas que se chocan entre sí. Para nosotros es un contacto macroscópico entre los cuerpos. Bueno, pero tenemos que ir sabiendo, y después lo completar allá en Física 2, que y ese contacto macroscópico, si uno mira más de cerca, o sea, si se mete microscópicamente, ese contacto en realidad no es que se tocan, digamos, átomos de un cuerpo con los átomos del otro, porque existen fuerzas eléctricas de repulsión entre ellas, ¿sí? Entonces, no es un contacto estrecho entre las partículas que constituyen a los cuerpos, ¿sí? Las elementales. Entonces, por eso que nosotros la colisión la vamos a definir y existen, por ejemplo, si yo quiero hacer chocar una partícula alfa que es positiva, tiro un electrón que es negativo, ustedes ya saben, ¿no? Que entre cargas positivas y negativas la fuerza es repulsiva entre ellos. Entonces, no, ya lo sabrán, pero bueno, se los estoy diciendo, ya lo veremos físicado, pero se los digo. ¿Cómo hago para hacer que colisione un electrón con una partícula positiva? Esto sirve en lo que se llaman las cámaras de niebla para estudiar partículas, comportamiento de partículas, velocidades y un montón de otras cosas. Entonces, no van a chocar, justamente, ¿por qué? Porque la fuerza de interacción eléctrica, cuando se acercan, se hace cada vez más grande y trata de separarlas. Pero sí voy a notar cuando yo estudie la traza, se llama cámara de niebla, la traza que deje en esa niebla el electrón, yo la partícula positiva la tengo quieta, supongamos, cuando yo lo disparo al electrón en esa cámara, los electrones van a hacer trazas en las que se acercan a esa partícula, pero después se alejan. O sea que puedo definir a la colisión como una interacción entre los cuerpos que es muy grande en comparación a las fuerzas externas que actúan en las partículas, ¿está bien? O sea que a las fuerzas externas yo las puedo despreciar y la cantidad de movimiento del sistema de partículas entonces se va a conservar, ¿sí? Porque acabamos de decir que si un sistema de partículas es aislado, su cantidad de movimiento se conserva. Cuando un sistema de partículas es aislado, cuando las fuerzas externas, la resultante de la fuerza externa es cero. Entonces acá estamos diciendo eso, que sí, existen fuerzas impulsivas, como les decía, muy grandes entre las partículas, la interacción es muy grande, la fuerza interna es muy grande, entonces las externas quedan ahí despreciables, puedo ver que el sistema es aislado. ¿Bien? Entonces su cantidad de movimiento se va a conservar. Quiere decir que la cantidad de movimiento antes de la colisión era después, igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Usando eso vamos a estudiar las colisiones. Pero
Yo les digo que son exactamente las 9:55. Vamos a tomarnos un descansito y a las 10:10 estamos de vuelta. ¿Les parece? O nomás. Ustedes decidan. Genial, dice Chica. Está desesperado por ir a cambiar el mate. Vaya. Bueno, cortamos la grabación y cortamos. ¿Qué me tiene que hacer acordar? Oh, ¿ve? Por eso me tiene que hacer acordar, porque me olvido qué era, María. Tampoco se acuerda. Antes del descanso yo tenía que hacer algo. Bueno, ¿me avisa? ¿Se acuerda? Apago el micrófono entonces. Ah, que prepare la clase de las 21, muy bien, y de las 13 también, las 14. Ahí vamos, programa. Gracias.